A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, con muchísimo gusto, les saludamos y nos alegra el corazón, de verdad nos alegra el poder estar en contacto a través de las redes sociales. Y bueno, qué importante es que las redes sociales se usen para poder recibir un mensaje de parte de Dios. Y sabe, este mes de junio, por lo menos aquí en México, hace unos días estuvimos celebrando un día importante, sobre todo para los varones, porque se celebró el Día del Padre hace una semana. Y Dios me ha seguido hablando con respecto al valor, a la importancia, al esfuerzo. Y hay una palabra que quiero compartirte de parte de Dios y que estoy seguro es un mensaje que va a edificar tu vida porque edificó la mía. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta porque yo creo que todos los que estamos aquí porque tenemos algo en común, y ese algo en común se llama fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? En verdad, se supone que todos los que estamos aquí porque tenemos fe. La fe es lo que nos trae a este lugar. Y mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Y estas son palabras de Jesús. Dice la Biblia, Jesús mismo dijo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire, qué verso tan más hermoso, porque Jesús dice que si nosotros en nuestra condición, que no somos perfectos, no siendo nada buenos, aún y muchas veces, aún y cuando los hijos no están haciendo lo correcto, es difícil para uno como padre negarle algo a sus hijos. Y aquí Jesús dice: si ustedes, aún siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, imagínense el Padre, imagínense Él, que sí es bueno, ¿qué no les dará a aquellos que se acercan y le piden? Y sabe, yo le quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que tenemos ese Padre que da, ese Padre que suple nuestras necesidades? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esa seguridad de tener ese Dios, ese Padre que nos ama y que nos puede dar todo aquello que tú y yo en algún momento dado podemos necesitar? ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Padre? Bien, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, yo creo que estamos aquí con esa confianza. Ahora, cuando usted y yo escuchamos un versículo como esto, decimos: wow, gloria a Dios, sí, yo tengo un Padre que me da todo lo que yo necesito, mi confianza está puesta en Él.
La pregunta es, ¿será que yo digo amén porque me emociona escuchar un versículo como este? ¿O digo amén porque realmente creo en mi corazón que tengo un Dios, un Padre que me provee lo que yo necesito y mi confianza está ciegamente puesta en Él? Porque sabe, muchas veces podemos decir que tenemos un Padre que nos da, de acuerdo a este versículo, todo lo que necesitamos. Pero muchas veces cuando tenemos enfrente la situación difícil, muchas veces empezamos a dudar, muchas veces nos empezamos a desesperar. Y qué importante es que nosotros tengamos que aprender a confiar, que nosotros vivamos realmente con la confianza, con la convicción de que tenemos un Padre que suple nuestras necesidades y que en su momento, Él nos dará todo lo que tú y yo necesitamos. Hay una historia en el primer libro de Samuel, por favor acompáñenme, primer libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Dice la Biblia: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo era numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mire, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted y yo sabemos que el enemigo número uno de Israel en aquel tiempo fueron los filisteos. Y los filisteos, bueno, pues tienen un ejército muy bien preparado. Los filisteos era un pueblo, era un ejército, una nación que asolaba al pueblo de Israel, lo saqueaba y por mucho tiempo fue uno de los enemigos número uno de esta nación, del pueblo de Israel. Pues bueno, ahora resulta que el pueblo de Israel sale para enfrentar a los filisteos. Y dice la Biblia que cuando salió el pueblo de Israel para enfrentar al ejército enemigo, se dieron cuenta que el ejército enemigo eran muchísimos. Y empezaron a tener miedo. Y dice que cuando vieron a ese ejército tan grande, se empezaron a esconder en fosas, en cuevas, y muchos huyeron. Y otros estaban junto al rey Saúl, pero estaban temblando, estaban súper temerosos. Oiga, yo quiero decirle algo. El pueblo de Israel sabía que tenía un Dios grande, fuerte y poderoso. Ellos ya habían visto la mano de Dios. Ellos sabían que el Dios que tenía era nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Pero ahora, cuando tienen enfrente al pueblo enemigo, cuando se dan cuenta que el enemigo era mayor en número y demás, ellos se empiezan a esconder, empiezan a tener miedo, empiezan a temblar. La pregunta es, ¿no será que muchas veces así nos puede pasar? ¿No será que tenemos tiempo en el Evangelio? Venimos a la iglesia,
y sabemos de la existencia de un Dios grande, fuerte y poderoso, ¿no será que hace un rato cuando escuchamos que tenemos un Padre que nos da todo lo que tú y yo necesitamos, decimos amén? Pero en el momento de la necesidad tal parece que se nos olvida. Sigue diciendo la Biblia, y él esperó 7 días, se está refiriendo al rey Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Sabe qué triste este momento que está pasando? Y es importante saber qué es lo que está pasando en esta conversación entre el rey Saúl y Samuel. Samuel era el sacerdote y él le había dicho a Saúl que fuera a pelear y que en 7 días lo buscaría para ofrecer holocaustos a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel se da cuenta que el ejército ya venía sobre él, que eran muchos los enemigos, al ver que el pueblo estaba todo temeroso y que cada uno empezaba a irse, Saúl también tuvo miedo, porque dijo, la gente se me está yendo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué cree? Se desesperó. No esperó a que llegara el sacerdote y él mismo ofreció el holocausto a Dios. Ahora la indicación era que el sacerdote tenía que hacerlo, Samuel. ¿Sabe? Lo que estamos viendo aquí en esta historia es como el rey Saúl se desesperó. El sacerdote dijo que llegaría en 7 días. Ya era el día número 7 y no llegaba, pero el día no había terminado. Y él ofrece los holocaustos. Es decir, no esperó el tiempo. Se adelantó, se desesperó, le faltó fe. Saúl conocía a Dios, pero le faltó fe. La pregunta es, ¿cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado algo similar? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hará algo y de repente nos desesperamos? Vemos que la respuesta de Dios no llega y queremos ayudarle. ¿Y sabe algo? Cada vez que usted y yo queremos ayudarle a Dios, cada vez que usted y yo nos desesperamos, es como no creerle a Él.
Es como no creerle a Él. A lo mejor Dios dijo que haría algo en tu vida. Ha pasado el tiempo. Y eso que Dios dijo que haría no ha llegado. Pero el que no haya llegado no quiere decir que no va a llegar jamás. Y muchas veces nos equivocamos porque nos empezamos a desesperar. Y en los momentos de desesperación es cuando tomamos decisiones que generalmente no son las mejores. ¿Sabe? He visto personas que en su desesperación, se han casado con personas a las que no amaban. Pensaron, es que si no es ahora, ¿cuándo? Personas que en su desesperación compraron una casa donde no querían vivir, la casa que no les gustaba. Gente que en su desesperación adquirieron un coche que no era el que ellos querían. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones de manera desesperada? Cuando usted y yo nos desesperamos, cuando usted y yo queremos ayudarle a Dios, es una señal de que nos está faltando fe. ¿Sabe? Usted y yo dijimos amén en el momento en el que Jesús nos decía que qué cosas no nos daría el Padre a todos aquellos que nos acerquemos y le pidamos. Si usted ya se acercó y le pidió a Dios, usted tiene que tener la confianza de que Dios lo hará. Y quizás no será en el momento en el que tú y yo lo estamos esperando. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, en el momento esperado. Y si quizás el pago no llegó el lunes, que era cuando tú lo esperabas, es porque el miércoles es cuando lo ibas a necesitar. Dios tiene la capacidad de ver todo aquello que tú y yo no vemos. Así que aprendamos a esperar. Y cuando las cosas tardan un poquito, no crea que es porque a Dios se le olvidó o se le escapó. Los planes de Dios para ti y para mí son perfectos. A ti y a mí nos dará lo que tú y yo necesitamos en el momento en el que tú y yo verdaderamente lo vamos a necesitar. No te va a dar algo ni antes ni después, te lo va a dar en su momento. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Ahora, los que hemos leído la historia de Saúl, podemos entender algo. Mire, esa falta de fe, esa desesperación de Saúl, fue algo que a Dios no le gustó. Y con mucha tristeza, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta cómo fue el final del reinado de Saúl. El final del reinado de Saúl fue el día que lo mataron. El día que terminó su reinado, terminó también su vida. Pero no también su vida, sino la de su familia y la de sus generaciones, a excepción de una persona. Y cuando yo leo esa historia, lo que puedo entender es que nuestras decisiones siempre van a afectar a las personas que nos rodean. ¿Sabes? Tus decisiones siempre pueden afectar de manera
en la que puedes traer maldición o puedes traer bendición. Qué importante es que tú y yo podamos traer bendición a la gente que nos rodea. Qué importante es que tú y yo como padres, como líderes, podamos entender que siempre nuestras decisiones, nuestras acciones traerán una consecuencia para la gente que nos rodea, para nosotros, pero también para nuestras generaciones. Así que las consecuencias de tus acciones que sean para bendecir. Que toda la gente que te rodea, que tus hijos, que toda la gente que esté a un lado tuyo, sepa que tú eres una persona que le cree a Dios, que confía en Dios. Y creo que el mejor legado que tú y yo podemos dejarle a nuestras generaciones es precisamente eso, que nuestros hijos, que las personas a las que amamos, que nuestras futuras generaciones aprendan a confiar plenamente en Dios. Dios no necesita ayuda. Él lo único que quiere es que tú y yo estemos confiando plenamente en Él. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Pues mire, es cierto que los padres, una vez escuché a alguien que dijo, bueno, es que nadie nace siendo padre, no tenemos un manual para ser los mejores padres o los padres excelentes. Eso es cierto, pero déjeme y le digo algo. Sí existe un manual. Y el manual es este que está aquí. Nadie nace siendo padre, pero Dios nos da sabiduría. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que heredarle a nuestros hijos. ¿Sabe? Pues yo particularmente no tengo pues no tengo cuentas de bancos, no tengo propiedades, no tengo realmente cosas materiales que pueda heredarle a mis hijos. Pero mis hijos, aún siendo muy jovencitos, ellos confían plenamente en Dios. Ellos saben que tienen un Dios y que tienen un Padre que los ama, que tienen un Dios que todo lo puede, que tienen un Dios que provee. Siguen sus principios. Y eso me da la seguridad de que el día de mañana serán prósperos, porque ponen su confianza en Dios. Y creo que esa es la mejor herencia que usted y yo podemos dejarles a nuestras generaciones. Pero sabe, una vez escuché que hablando en el tema de padres e hijos, difícilmente los hijos van a hacer todo aquello que tú y yo como padres les digamos. Pero sí harán todo aquello que ellos nos vean hacer. Y creo que nuestras acciones tienen que gritar que somos gente que ama y que le cree a Dios por sobre todas las cosas. Creo que esta es una generación que ha sido muy criticada
muy criticada. Y creo que cualquier otra persona pediría que esta parte se editara. No la voy a editar. Y sé que muchas personas van a criticarme por lo que voy a decir. Pero sé lo que estoy diciendo. Sabe, mucha gente critica a los padres de hoy en día porque se critica que los padres de hoy son padres muy permisivos, que son padres que no saben criar a sus hijos. Y creo que hay algo de razón en eso. Y generalmente se aplaude la manera en la que se criaban a los hijos años atrás. Y siendo honesto, he escuchado a muchas personas que siendo bondadosos con sus padres, dicen de una manera muy romántica: bueno, mis padres fueron demasiado duros conmigo. Pero si no fuera por esa dureza, quizás yo no llegaría a ser quien soy el día de hoy. Y aplauden la manera en la que se educaba antes. Pero con todo respeto lo digo, creo que también esos padres tuvieron sus fallas. Y creo que tanto están fallando los padres de hoy como lo hicieron los padres de antes. ¿Y sabe por qué? Porque por la dureza que había en el corazón de los padres de antes, creo que difícilmente un hijo podía recibir palabras como de: hijo, te quiero, hijo, te amo. Difícilmente se podía ver la figura de un padre abrazando a sus hijos, jugando con ellos. Imagínese usted en aquellos años una jovencita teniendo que ir con sus papás y decirle: ¿saben qué? Perdónenme, papá, estoy embarazada. A esa jovencita la corrían de la casa, no la bajaban de una cualquiera. Y ciertamente quizás la dureza de aquellos años disciplinaba a la gente. Pero también muchas de esas personas crecieron carentes de amor. Y esa dureza se fue heredando de generaciones en generaciones. Hoy en día hay personas que nunca escucharon una palabra de amor de parte de sus padres. Hay personas que crecieron sin haber recibido el abrazo de papá o de mamá. Y creo que en eso también se falló. Creo que por generaciones ha habido padres ausentes. Y no me refiero a padres que un día salieron de su casa y no regresaron. Me refiero a la ausencia de un padre que estando en casa nunca lo estuvo. Porque el padre estaba para trabajar, pero no para ayudarle a un niño a hacer la tarea. O para jugar, no sé, a las canicas, a algo. ¿Y sabe por qué muchas personas les cuesta trabajo creer en un padre que ama y que es capaz de darte todo lo que tú necesitas? Porque no tuvimos esa figura paterna en casa. A mucha gente le cuesta trabajo creer que tenemos un Dios que nos abraza y que nos ama, porque nunca lo vivimos en casa. Iglesia, que usted y yo, todos los días de nuestra vida, vivamos confiados en que tenemos un Padre que nos ama con amor eterno y que Él no solamente es capaz de darnos todo lo que tú y yo necesitamos,
sino que Él quiere hacerlo. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia, pues tenemos un Padre que nos ama y nos ama con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Y bueno, quizás no todos los que estamos aquí somos padres, pero sí todos somos hijos. Quizás no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Y hay algo que quiero decirle. Si usted lee la historia del rey Saúl, también se da cuenta que en el momento en el que él pierde el reinado, en el momento en el que él pierde la vida, en el momento en el que él le falla a Dios, a Samuel, que era el sacerdote en ese momento, le dolió mucho en su corazón. Le dolió mucho en su corazón. Porque aunque Samuel no era padre de Saúl, o no era padre de sangre, sí había un lazo entre ellos. Samuel lo había ungido como el primer rey. Y ahora ese hombre a quien él había ungido, ese primer rey a quien Dios había escogido, había fallado. Imagínese usted lo que siente un padre al ver a sus hijos llorando, afligidos, pasando momentos difíciles. Así estaba afligido el corazón del sacerdote al ver el destino de Saúl. Pero también creo que así, de la misma manera, se aflige el corazón del Padre cada vez que tú y yo fallamos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Hubo un sacrificio que Jesús hizo? Sí. Pero también hubo un sacrificio que hizo el Padre. Él presenció el momento en el que su Hijo estaba lentamente muriendo de la manera más cruel en una cruz, por ti y por mí. Imagínense cómo estaba el corazón del Padre. Ahora imagínate cómo se pone cuando tú y yo hacemos menos ese sacrificio. Si usted ha pensado, si en algún momento ha pasado por su mente ¿será que Dios me ama? Imagínate qué tanto te amó, que aún siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Quiero hablarle a todos aquellos que aún tenemos, bueno, yo no, pero a todos que aún tienen la dicha de tener a mamá o a papá. ¿Sabe? Cada vez que usted y yo no estamos bien, se daña el corazón de alguien. Yo recuerdo que en mi tiempo de juventud, antes
de que yo conociera de Jesús. Recuerdo muy bien una noche haber llegado de madrugada a mi casa, en un estado inconveniente. Y recuerdo que al abrir la puerta de mi casa, lo primero que veo es la figura de mi madre esperándome en la madrugada, y yo me enojé mucho con ella. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y ella me dice, hijo, te estoy esperando. Le digo, ¿y a mí qué me espera? Váyase a dormir. ¿Sabe? Al poco tiempo, un día en la madrugada, recibo una llamada de mi hermano que mi mamá no estaba bien, que le faltaba la respiración. Y mi madre de 46 años, de un infarto fulminante, un día falleció. No alcancé a pedirle perdón por cuántas veces dañé su corazón. Me hubiera encantado que mi mamá supiera que un día le entregué mi vida a Jesús. Pero no tuve esa oportunidad. Y quizás usted la tiene. Y lo que quiero decirle el día de hoy es que quizás no tiene aquí en la tierra un padre ejemplar. Pero usted tiene la oportunidad de, aún y no teniendo un padre ejemplar, honrarlo. Cada vez que usted y yo estamos mal, el corazón de nuestros padres es lastimado. Cada vez que usted y yo no estamos bien, el corazón de Dios es lastimado. Y creo que no solamente el Día del Padre, no solamente el Día de la Madre, creo que si aún sus padres están con vida, siempre será un buen momento para honrarlos, para traerles alegrías, para que los abrace y para decirles cuánto usted les ama. ¿Alguien dice amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Dele fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a Dios.